Muy bien, hermanos, hoy día es jueves 21 de marzo. Jueves 21 de marzo, hermanos, estamos estudiando el libro de Salmos. Y hoy día, hermanos, vamos a estudiar el tema que tiene por título aquí. Puedan dar lectura, hermanos, para confirmar si se ve la presentación. Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Gracias, hermano. Cuando Dios no se deleita, dice, en los sacrificios. Va a haber alguna pregunta, comentario de este título, ¿no? Cuando Dios, o sea, nuestro Dios dice, no se deleita. O sea, ¿en qué no se deleita? Dice, en los sacrificios. Acá dice, ¿cuándo, no? A ver, ¿algún comentario? ¿No? Aquí voy a Sí, intentar. la pregunta sería tal vez, hermano, ¿qué son los sacrificios? ¿Qué es Muy bien, sacrificio físico, espiritual? ¿Cómo es? Entonces, el versículo central creo que está 15:8 de San Mateo, que dice, Por la, con labios me honra, pero el corazón está lejos, dice, lejos de mí. ¿Qué significa esto? Entonces debe estar en forma paralelo, tanto físico como espiritual o mental. La adoración debe ser completo, no parcial, no dividido. Entonces, esto creo que está pasando con nosotros también, hermano. Muchas veces estamos físicamente presentes, pero mentalmente no tomamos atención en las cosas de Dios, tales como puede ser que espiritual, alimento, todo eso no practicamos. Entonces, ahí escuchamos cuantas veces, pero no practicamos. Entonces, esas cositas minuciosas, pero que tiene bastante, bastante que comprender y poner práctica. Gracias, hermano. muy bien, hermano Celso, ¿no? Así que, hermano, en su comentario, pues nos está haciendo un resumen prácticamente de la lección de hoy día, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no se deleita en los sacrificios, no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con sacrificios, no? Antiguamente, hermanos, se tenía que llevar corderitos y muchos otros sacrificios que eran símbolos, pues, ¿no? Símbolo nada más, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a llevar todos los sacrificios, incluso ofrendas que se llevaba ahí al santuario, si no se hacía pues con ese espíritu sincero, hermanos, ¿no? Eh, pues no, de eso no se deleitaba el Señor, porque vamos a ver ahora en los Salmos que hay una denuncia, hermanos, de los salmistas. Aquí hay una denuncia. ¿Por qué Dios no se deleitaba pues de eso? Llevaban sacrificios todos los días, hermanos, pero Dios no estaba contento. Dios había ordenado, sí, que se practique esos sacrificios porque era un símbolo de que el Señor Jesús daría su vida, ¿no? Así, muriendo en la cruz. Y, pero no se deleitaba, pues. Es como que ahora, hoy en día, podemos estar yendo a la iglesia cada sábado y así los miércoles en la noche y muchas otras reuniones en el templo. Pero entonces ahí nos preguntaríamos, ¿no? ¿Y por qué Dios no se deleita en que nosotros estamos yendo? Entonces hay que reflexionar, hermanos, por qué Dios no estaría deleitado. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Uno puede decir, no, yo estoy yendo el sábado a la iglesia, devuelvo mi diezmo, mi sobre, y de repente no está contento Dios, no se deleita, pero ¿por qué? Si estoy cumpliendo con lo que dice Dios, ¿por qué Él no está contento, no se deleita? ¿No? Entonces, esa es Hermanito, la pregunta que nos hacemos, ¿no? Sí, hermana, por favor, participe. en Hebreos 10:8 al 14 dice, en primer lugar dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer, ¿no? Y también acá nos dice en primera de Samuel 15:22, el obedecer vale más que el sacrificio
y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amén, hermanito. Amén, amén. Entonces hay una palabra clave allí, ¿no? Más que los sacrificios que uno pueda llevar a la iglesia, lo que le importa a Dios es, dice, la obediencia, ¿no? Y muchas otras cosas más ha hecho mención nuestra hermana, ¿no? Y la palabra de Dios lo menciona, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Este asunto en este día, ¿no? Leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres participar, hermano, hacer preguntas? Siéntete libre, prende tu micro, participa y luego lo apaga nomás el micro para que cada participante, ¿no?, pueda ser escuchado. Muy bien, vamos a lo que dice la... Hermanito, Sí, sí, hermano Marcelino, buen día. los fariseos procuraban distinguirse por su ceremonial escrupuloso y ostentación de su culto y caridad. Mostraban su celo por la religión, haciendo de ella un tema de discusión. Las disputas entre las sectas opuestas eran vivas y largas, y era frecuente oír en las calles voces de controversia errada entre sabios doctores de la ley. La vida de Jesús ofrecía un marcado contraste con todo esto. En ella no había disputas ruidosas, ni cultos ostentosos, ni acto alguno realizado para obtener aplausos. Cristo se ocultaba en Dios y Dios era revelado en el carácter de su Hijo. Y esta revelación deseaba Jesús, que fuese atraída la atención de la gente y tributado su homenaje. El sol de justicia no apareció sobre el mundo en su esplendor para vislumbrar los sentidos de su gloria. Escrito está de Cristo, como el alba está aparejada su salida, está Oseas 6:3, tranquila y suavemente la luz del día amanece sobre la tierra, despejando las sombras de las tinieblas y despertando el mundo a la vida. Así salió el sol de justicia trayendo salud eterna en sus alas. Malaquías 4:2. Esto está en deseo de todas las gentes. Ahí la diferencia, ¿no?, de las actividades de Cristo y de lo que hacían los hombres en la tierra, los que conocían a Dios en este caso. Entonces nosotros deberíamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Así que, hermanos, en la lectura que ha hecho nuestro hermano, ahí estamos captando la idea de que no está contento, no se agrada a Dios de que nosotros, por ejemplo, en esta sala podemos estar discutiendo sobre un tema determinado, ¿no? Un hermano, otro hermano puede decir, no, una cosa, no sobre un tema, sobre una palabra, la cual estamos estudiando, ¿no? Entonces, uno quiere salir vencedor, airoso, de que sabe más o menos, o que la iglesia, ¿no? Donde estamos, pues, ¿no? Los pastores, los líderes, ya vamos a discutir con los hermanos de este otro grupo religioso, le vamos a ganar, que es, de eso está, pues, no está contento Dios, no se deleita. Está mal lo que estamos haciendo, dice ahí, si es que nosotros no estamos haciendo lo que Jesús, nuestro Señor, ha hecho. Él no ha estado ahí perdiendo el tiempo, discutiendo, ¿no? Con uno y otro, sino, hermanos, pues él estaba haciendo las cosas, poniendo en práctica las cosas que se estudiaban. Él estaba más ocupado, ¿no?, en ayudarles en la solución de su problema espiritual, ¿no? Curándolos también,
no, hermanos, en salud física como en la salud espiritual. No, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y no quedarnos solamente en la teoría, no quedarnos solamente en la teoría. De eso no está contento, no se deleita Dios de eso. Y eso es lo que hacían también ahí Hermano Justo, judíos, los... Sí, sí, hermana, participa. bueno, yo llevo más de 30 años en la iglesia y la verdad es que hasta hace muy poco entendí algo que es como tan básico. Eh, el Señor hizo todo para que nosotros podamos ser salvos, todo, o sea, y de repente nosotros pensamos que que tenemos que portarnos bien, que es cierto, que tenemos que hacer obras, que es cierto que tenemos que hacerlas, pero no son las obras que yo hago, sino que son las obras que el Espíritu Santo me mueve a hacer. Nada hay bueno Sí, en pues mí, sí, no hay así. nada bueno en ninguno de nosotros, no hay ninguno bueno, dice el Señor. Todos somos malos y tenemos tendencia al mal. Lo bueno que hacemos lo hacemos en el Espíritu y por el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender, porque de repente pensamos, ok, yo hoy, como estoy estudiando la Biblia en la mañana, después voy a hacer otra meditación y voy a ayunar y voy a hacer esto y voy, que el Señor ponga eso en nuestro corazón, porque no es malo que deseemos hacerlo, que tengamos la intención de hacerlo. El problema es que si lo hacemos solos, al final del día sentimos que no hicimos nada. Y a pesar de que pensamos que hicimos cosas para el Señor, estuvimos todo el día sin el Señor. El Señor quiere que estemos con Él íntimamente y con su espíritu íntimamente. Todo lo que hagamos fuera de eso no es nada, ni sirve de nada, ni es algo que le agrade al Señor. No digo que le desagrade, perdón, que no se malentienda, pero no son por las cosas que yo hago, por las que yo agrado al Señor. Es simplemente mi obediencia, mi sumisión a Él, mi humildad. Nada más que eso. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Vamos entonces a aclarar aquí con la lectura de la palabra de Dios, ¿por qué Dios no se deleita, no? Si Él ordena todas las cosas, que obedezcamos los mandamientos, que hagamos todas las cosas que dicen, ¿no? Entonces, pero ¿por qué Él puede estar descontento? O sea, de que lo que Hermano, guardamos el sábado, ¿por qué Él podría estar descontento de que estemos yendo los sábados a la iglesia? ¿Por qué estaría descontento de que devolvamos nuestro diezmo también, no? Entonces, ¿por qué? Si Él nos está ordenando esas cosas, entonces queremos ver en la palabra de Dios el por qué. ¿Por qué se desagrada? No en las cosas que Él mismo ha dicho que hagamos y lo hacemos, pero algo está fallando. Sí, hermano, querías participar. sí, hermano, una palabrita nomás acá en testimonio para la iglesia, tomo 5, página 148, dice lo siguiente, bonito, dice hermano, demasiado en la teoría y poco en la religión práctica, dice hermano. Esto es también, coincide lo que está el título de la lección. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, gracias a ti. Vamos a leer entonces la lección de escuela sabática, hermanos. Dice así, ¿no? Hay que leer los Salmos 40, los versos 6 al 8, y también el Salmo 50, del 7 al 23, y el 51 también, ¿no? Del 16 al 19. Y hay que contestar la pregunta, hermanos, dice aquí, ¿qué tema importante abordan estos textos? Vamos a ver del título, ¿no? Que ya hemos discutido, hermanos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ese tema que ya estamos, ¿no? Participando todos, es de ese tema del cual se abordan esos textos. Vamos a ver. ¿Por qué Dios no se deleita en los sacrificios que ordenó en su palabra? Entonces ahí está, hermanos, ¿por qué Dios no se deleita? Vamos a ver justamente en los textos bíblicos, hermanos, que estamos mencionando, ¿por qué no se deleita? Por favor, participen, hermanos, y en lo que leamos, entonces ustedes digan, ahí está,
Por esta razón no se deleita. Entonces vamos a verlo, leemos entonces el texto bíblico. Toma también tu Biblia, hermano, hermana, la versión que tengas, ¿no? Para leer. Primero vamos a leer Salmo 40, del 6 al 8. Dice así: sacrificio y ofrenda, dice, no te agrada, dice. Mire lo que está diciendo, hermanos. Dios ha mandado que hay que hacer sacrificio y ofrenda. Y acá está diciendo el salmista: sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Por qué, hermanos? Has abierto mis oídos, dice. Holocausto y expiación no has demandado. Pero ¿por qué dice eso? Si Dios ha ordenado, ¿no? Que se haga holocausto, la expiación, o sea, es la limpieza del pecado a través de ese simbolismo en el santuario terrenal. ¿Qué estaba fallando ahí, hermanos? Me parece contradictorio, ¿no? Entonces, acá da ya una respuesta, hermanos. Entonces dije, y hermanos, dice aquí, ¿no? Entonces dije, vamos a ver acá, ¿y qué dice? Entonces dije, he aquí vengo. Miren, hermanos, lo que está diciendo aquí, ¿ah? He aquí vengo. ¿Quién es el que viene, no? ¿Y quién es el que está hablando acá? Bueno, esta palabra es inspirada por Dios. Aquí me parece a mí, hermanos, que aquí está entrando en juego nuestro Señor Jesucristo, porque es el que ha venido pues del cielo, ¿no es cierto? Es el mismo Dios que se encarnó y vino a esta tierra. Y todos los sacrificios que se hacían era un símbolo nada más, hermanos, de que Jesús iba a morir como un corderito que se sacrificaba en el santuario terrenal. Entonces, él está diciendo ahí, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y justamente, hermanos, pues antiguamente no, la Biblia estaba en rollos y está haciendo mención que en los rollos del libro está escrito de mí. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. De tapa a tapa en la Biblia habla pues del Salvador, del Mesías, ¿no? Que vendría a salvar. Entonces está diciendo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y continúa y dicen, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo al venir a esta tierra, hermanos? Hizo, o sea, la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿no? Ahí se está enfocando, ¿no? Estas palabras como el Hijo, o como una persona como nosotros, ¿no? Jesús vino pues a hacer la voluntad del Padre, de nuestro Padre, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, dice, está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Datos importantes, hermanos, es de que, más o menos yo lo que voy captando, hermanos, no sé si tú también, hermanos, de que de repente nosotros en la iglesia nos concentramos en el formalismo, en los detalles, en las formas, ¿no? Del culto que se hace en la iglesia, ¿no? Todo ello. Y no estamos concentrados en Dios. Estamos pensando si se hizo esto bien, no se hizo bien esto, aquello. En esos detalles estamos preocupados si se puso bien la flor o que esto, aquello. Bueno, no sé qué detalles, ¿no? En las formas, ¿no? Y no en el objetivo que cuando se va a la iglesia el sábado se está yendo a buscar a Dios, ¿no? Y alabar a Dios de verdad, de corazón, con sinceridad, ¿no? Escuchar su palabra de Dios también, ¿no? Y al hacer también es de corazón, ¿no? Devolver diezmo y todo de corazón es una forma de adorar. Y no simplemente por cumplir, hacer las cosas y mirar al hermano, si hace o no hace también, y estar criticando de repente mentalmente, ¿no? O juzgando, ¿no? Entonces de repente estamos haciendo así las cosas y eso, de eso está desagradado Dios, ¿no? No estamos fijando nuestra vista, hermanos, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se está mostrando en los textos bíblicos de que todos esos sacrificios y ofrendas, pues, simplemente son símbolos, pues, ¿no? No es que nosotros tenemos que concentrarnos en esos símbolos, no, sino en el objetivo del símbolo. ¿Qué está señalando el símbolo? Imagínense, para entender, hermanos, imagínense que el Señor
un símbolo utilizó, a Moisés le dijo, levanta una serpiente de bronce y ponlo en la punta de un palo, de un asta, ahí, porque la gente estaba muriendo, pues hermanos, porque las serpientes venenosas, pues mordían a los israelitas, los murmuradores ahí, y moría la gente, el veneno era terrible, hermanos, los mataba. Y clamaron y dijeron, pues, ¿qué hacemos, Señor? Haz a Moisés una serpiente. Y aquella persona que es mordida por la serpiente, que mire esa serpiente, ¿no? Allá en el asta y no va a morir. Dicho y hecho, hermanos, la gente que era mordida miraba, simplemente miraba esa serpiente de bronce y no moría. El veneno no tenía efecto, hermanos. Estaba sano. Entonces, ahí mire la comprensión de las personas ahí del pueblo de Israel. Más tarde, ¿no, hermanos? Bueno, digo, antes aclaro, hermanos, de que la serpiente es un símbolo de Jesucristo, porque esto hace mención del Señor Jesús a Nicodemo. Le dice, porque Nicodemo quería la vida eterna, cómo iba a obtener la vida eterna, pero lo que Jesús quería decirle es de que él tenía que confiar en Jesús, en él, en el Hijo del Hombre, que iba a tomar su pecado y así hacerse como la serpiente, que es el diablo, que es el causante de todos. Entonces él tenía que, cargando su pecado, ¿no? De Nicodemo y de todos, ¿no? La humanidad, él tendría que morir así por nuestro pecado. Entonces, por eso en los textos siguientes dicen, ¿no? De tal manera amó Dios pues al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, o sea, vea al Señor Jesucristo, ¿no? Así como en ese asta, la serpiente, vea al Señor Jesús que murió por nuestro pecado, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Entonces ahí está el propósito de la serpiente. Pero lo terrible, lo malo, hermanos, es que este pueblo de Israel, ¿qué hizo? Esa serpiente empezó a hacerle culto, empezó a adorar a la serpiente. De ahí que uno de los reyes, en ese tiempo todavía no, ya cuando entraron ahí a la Canaán terrena, hacían culto, ¿no? A la serpiente, hermanos, que Moisés había hecho. Pero no era, pues, ese el propósito, hermanos, ¿no? De esas, era un símbolo nada más. Él ha tenido, ese rey ha tenido que deshacerlo, destruirlo, ¿no? Y toda la idolatría que también que había entrado, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces, no sé si ahí vamos notando, hermanos, que a veces nuestra vista, que debería estar en Dios, en el Señor Jesucristo, desviamos nuestra vista a las formas, ¿no? A las formas como en la iglesia estamos ahí de repente discutiendo, pero ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha aquello? En eso estamos y no estamos fijando nuestra vida en mirando al Señor, agradecidos a Dios y adorando y alabando de verdad a Dios, hermano. Más o menos la idea ahí está, hermanos, ¿no? Por eso aquí se muestra el Señor Jesucristo como que Él dice, ¿no? He aquí vengo, dice, en el rollo del libro escrito está de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es el modelo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el Salmo 50, versos 7 al 23, dice, hermanos, oye, pueblo mío, y hablaré, dice, escucha, Israel, y testificaré contra ti, dice, ¿no? Mira, aquí hay un testimonio, mira lo que está diciendo, ¿no? Oye, pueblo mío, o sea, que como que Dios nos está hablando acá a través del salmista, nos está diciendo a nosotros también, oye, ¿no? Iglesia, que ahora somos el pueblo de Dios, la iglesia, escúchanos, voy a testificar contra ti, dice, ¿no? Y justamente de lo que estamos comentando, dice Dios ahí, yo soy Dios, el Dios tuyo, dice. Yo soy Dios, el Dios tuyo, ¿no? Y acá hace mención, ¿no, hermanos? De que dice, no te reprenderé por tus sacrificios. Ya, acá está diciendo, ya, no te voy a reprender por tus sacrificios, por las ceremonias y tantas cosas que hacemos en el templo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Cuando vamos rosados a la iglesia. Ni por tus holocaustos, bueno, referido a ese tiempo, ¿no? Ni por tus holocaustos. No te voy a reprender ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Así dice. No tomaré de tu casa becerros, dice, ni machos cabríos de tus apriscos, dicen, porque mía es toda bestia del bosque.
y los millares de animales en los collados. Aquí Dios está haciendo reflexionar y dice, de mí es todos los animales que hay en este mundo, todos me pertenecen a mí, son de mí. Porque lo ha hecho, pues, hermanos, ¿no? Y los millares de animales en los collados son de mí, dicen, ¿no? Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Así que, hermanos, miren lo que está diciendo Dios, ¿no? A mí me pertenece. ¿Cómo que si nos dijera a nosotros hoy en día, ¿no? Todo es de mí, el oro y la plata es de mí. Entonces, todo me pertenece a mí. Yo soy el dueño, está diciendo Dios. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Miren claramente acá dicen, ¿no? Como que las ofrendas que se llevaban es porque si necesitaba Dios como que alimentarse de eso, ¿no? No dicen, todo es de mí. Si yo tuviera hambre, ¿por qué te voy a pedirte a ti? Pues si todo es de mí, ¿no? Es como que llevamos el diezmo, la ofrenda también, a veces uno cree que está haciendo algo, ¿no? Que Dios lo necesita. No, si de Dios es el oro y la plata. Él es el que nos da la fuerza para trabajar, Él nos da el trabajo, Él nos da las bendiciones materiales. Entonces, de Él es todo, hermanos. Entonces, a veces uno está pensando, ¿no? De que lo que lleva el diezmo, la ofrenda, ¿sí? De repente un pensamiento, no sé, que no es el correcto, ¿no? Dice, pero Dios está diciendo, yo soy el dueño de todo, ¿no? ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dice aquí, sacrifica a Dios alabanza. Aquí ya el Señor va indicando qué hacer. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Aquí nos va guiando ya, hermanos, que la alabanza a Dios es un reconocimiento, pues, hermanos, de que Dios es el creador, es el dueño de todo, hermanos. Y además de eso, hasta la comida que comemos cada día es el sostén que Dios nos da, hermanos, ¿no? Nos Hermano, sostiene Dios. Y también, pues, Él es nuestro Salvador. Nos alabamos a Dios en el reconocimiento de que Él es el dueño de todo. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? hermano, con estas palabras Dios nos reprende para rectificarnos, para corregirnos. Es una ayuda de reprensión, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos a veces corregir, reprender a alguna persona, entonces la persona se siente ¿qué? Juzgado, no es juzgar, hermano. ¿Qué derecho tenemos nosotros para juzgar a la persona? No encaja, hermano. Entonces, reprensión, amonestación, eso es lo que nos corresponde, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, este hermano Celso, así es, nos llama la atención, ¿no? Entonces dice ahí, sacrifica a Dios alabanza. O sea, cuando vamos a la iglesia y hemos dicho, hermanos, arreglemos cuentas antes con Dios, ¿no? Entonces, arreglando cuentas es pues arrodillarse ahí en tu cuarto, cerrado tu puerta, aunque sea lloras, y le pides a Dios, Señor, mira, yo soy así, soy así, te digo, Señor, todo. Reconocer lo que somos, Señor, perdóname, ayúdame, voy a ir al templo, Señor, entonces, por favor, perdóname. Y entonces el Señor te perdona y con ese espíritu, hermanos, de agradecimiento a Dios, vas y alabas a Dios, ¿no? Cantas, escuchas la palabra de Dios, te juntas con los hermanos para hacer el trabajo misionero y ahora estamos haciendo un trabajo misionero de Semana Santa, ¿no? Entonces, a eso sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, porque muchas veces a veces prometemos una cosa y otra cosa y no lo hacemos, pues hermanos, ¿no? Cuántas promesas, ¿no? Que no se cumplen. Y eso, de eso está desagradado Dios, ¿no? ¿Para qué? Mejor no prometas para no hacer, pues eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de tu angustia, dice Dios, y te libraré y tú me honrarás. Entonces, hermanos, cuando nosotros fijamos nuestra vista en Dios, hacemos las cosas así humildemente, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Entonces dice, por más que tengas angustia, cualquier problema que tengas, no necesidad, yo te voy a librar, dice, y tú me vas a honrar, dice, me vas a honrar.
Pero al malo, y aquí va haciendo entender, hermanos, por qué Dios no está contento, no se deleita. Entonces dice, aquí está hablando del malo, dice. Pero al malo, dijo Dios, ¿no? Es como decir que a nosotros nos estuviera llamando en el caso que seamos malos, ¿no? Según la vista de Dios, ¿no? Dice, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Es como que ahora Dios nos estaría llamando. ¿Qué cosas hacen ustedes aquí hablando de mis leyes? ¿No? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar, dice, mi pacto en tu boca? ¿Qué estás hablando del compromiso acá que yo he hecho con mis hijos? Entonces, ¿qué tú tienes que hablar de mi pacto? Dice Dios, ¿no? Como que nos estuviera reclamando. Diríamos, pero ¿por qué nos dice eso Dios? Nos preguntamos. Pero acá dice, pues hermanos, dice, pues tú aborreces la corrección. Yo te estoy corrigiendo, pero tú no quieres corregirte, pues tú aborreces. ¿Cuántas veces te estoy diciendo las mismas cosas? Corrígete en esto, corrígete, pero no te corriges, pues no. Tú aborreces, estás renegando, rechazas y te retiras ahí, no, a que me ha dicho el hermano esta cosa o aquello. Piensas que un hermano o el pastor te está diciendo, yo te estoy diciendo, dice Dios, ¿no? Y tú no me haces caso, aborreces lo que te estoy corrigiendo, ¿no? Y echas a tu espalda mis palabras, y no me haces caso mis palabras que estás diciendo, tú no me haces caso, ¿no? Eso es lo que nos está diciéndonos Dios, ¿no? Si veías al ladrón, tú corrías con él, dice, ¿no? Y con los adúlteros era tu par. Tu boca metías en mal, dice, ¿no? Tu boca metías en mal, dice, ¿no? ¿Qué más dice? Vamos, continuamos. Dice. Tu boca metías en mal. O sea, tú hablando ahí chismes, en el mal estás ahí metiéndote. Tú te juntas con los ladrones ahí, ¿no? Con los adúlteros, y te ríes de eso y ahí estás tú, ¿no? Con los adúlteros, ¿no? Dice ahí, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Estás ahí hablando contra el hermano, contra el hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Mira, estás ahí en problemas contra tus hermanos mismos, ¿no? Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, dice Dios, y las pondré delante de tus ojos, dice. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, dice Dios, y no haya quien os libre, ¿no? Entienden, nos está diciendo en esta mañana, entiendan, no porque yo no estoy contento, no me deleito en las cosas que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque ustedes no me hacen caso, pues les estoy diciendo que cambien, porque les estoy reprendiendo, corríjanse. Nada, mi palabra entra por uno oído y sale por el otro. Entonces está diciendo ahí, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, ahí dice hermanos, si vamos a la iglesia a alabar, pues dice, me honrará. Estamos honrando así a Dios, ¿no? O que honramos pues a nuestro Padre Dios haciendo las cosas que Dios dice, ¿no? A su agrado, nos comportamos así. Y al que ordenare su camino, ahí está, hermanos, una respuesta, al que ordenare su camino, al que corrige su camino. Si tu camino está chueco, te estás dando cuenta, Dios te hace dar cuenta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar por nuestro camino, ¿no? Y al que ordenare su camino, dice, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordena, no su camino. Diga, bueno, aquí creo que estoy mintiendo con mis bromas, esto, me voy a corregir, ya no más voy a bromear. Ya, de mi boca ya no va a salir más palabras así soeces, groseras, que dicen cultura a eso, ¿no? Pero para un cristiano no hay, pues eso. De nuestra boca tiene que salir las palabras correctas, nada más, pues, ¿no, hermanos? Me voy a corregir. O estoy yendo tarde a la iglesia, ¿por qué voy tarde, no es cierto? Si estoy yendo ante Dios, entonces pienso que estoy yendo a los hermanos, no sé. Entonces no estoy bien enfocado, me voy a corregir.
y con agrado voy a ir de repente, ¿no? A la hora antes, de repente todavía de la hora, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios está haciendo, corrígete. Entonces, y repito lo que dice, ¿no? Y al que ordenare su camino, como comentamos, le mostraré la salvación de Dios. Recién uno va a entender la salvación de Dios. Vas a ver recién la salvación de Dios cuando te corriges. Pero si no te corriges y ahí estás haciendo las cosas así sin corregirte, entonces está pues mal. Por eso estoy desagradado, dice Dios. No me deleito en lo que estás haciendo, nos está diciendo. En el Salmo 51, hermanos, versos 16 y 19, ahí también repite la misma cosa. Vamos a ver, dice así. Porque no quieres sacrificio, dice, que yo lo daría. David está diciendo, ¿no? Señor, tú no quieres sacrificio, yo lo daría, ¿no? O sea, miles de vacas, de ovejas, yo podría llevar, pero tú no quieres. Se da cuenta David de eso, ¿no? No quieres holocausto, dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios, hermanos, de nosotros también? Que nuestro espíritu se quebrante, pues, hermanos, ¿no? Es decir, que nos humillemos, que estemos encerrados en nuestro cuarto y oremos a Dios, pues, reconociendo lo que somos, pidiéndole perdón. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que corrijamos nuestra vida, hermanos. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es así, hermanos. Si nos Hermanito, humillamos. Sí, hermana, eh, diga, hermano. ¿qué es lo que más le desagrada a Dios? Podemos leer en Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al alma, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanito, también nosotros podemos decir, hacer un sacrificio. De repente, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, si nosotros amamos verdaderamente a Dios, ¿no? Es un sacrificio para cada uno, ¿no? De dejar de hacer ese día las cosas que de ese mundo, ¿no? O sea, hay que guardar correctamente, pero a veces siempre, ¿no? El enemigo ahí está con nosotros luchando. También, por ejemplo, cuando es un sacrificio mirar, estar pegado al televisor, ¿no? Ahí mirando programas, qué sé yo. Y también es un sacrificio, por ejemplo, dejar de estar mirando también nuestro celular, ¿no? Porque ahí ya es una tentación también hay el celular, ¿no, hermanito? Es un sacrificio realmente. Comer cosas también que nos hacen daño a nuestro organismo también. Es un sacrificio, ¿no? Tan fuerte, eh, también en las dificultades que hay, ¿no? Pero si nosotros estamos con nuestro Señor todos los días en oración, así como usted dice, ¿no? Cerrarnos en nuestro cuarto, orar, derramar con lágrimas y decir, ayúdame, Señor. Estoy fallando en esto. Corrige mi camino, dirige mi mente, ¿no? Y yo sé que Dios es tan grande, nuestro papito Dios, y nos va a ayudar a salir de todo esto. Amén, amén, hermanito. Amén, amén, amén. Hermanos, por ejemplo, en estos días estamos a puertas de la Semana Santa. Qué interesante, ¿no? Que un hermano siempre, digamos, criticaba, se oponía a las cosas y reflexionando en esta mañana uno puede decir, sí, pues estoy mal, ¿no? Yo estoy en la iglesia solamente para criticar, no ayudo nada, estoy observando una y otra cosa, puedo hacer alguna cosa. Entonces, cuando uno reflexiona, dice, ya, bueno, qué bonito sería, ¿no? Que el hermano entonces va a leer, hermanitos, perdónenme, de repente yo no estaba ayudando. ¿En qué puedo ayudar, hermanos? Ya, cae visita, hermanos. Ya voy a invitar. ¿Qué más, hermanos? Ya, pues limpia la iglesia, esto está sucio, ¿no? Ya, hermanitos, voy a limpiar. Ya, ya. Bueno, hermanos, eso es lo que Dios quiere eso, ¿no? Que cambiemos de actitud, ¿no? Que cambiemos de actitud. Bueno,
Voy a continuar con lo que dice, hermanos. Haz bien con tu benevolencia, Sión, dice, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, te agradarán, dice, los sacrificios de justicia. Te agradarán. Aquí ya está hablando de que Dios se agrada de los sacrificios de justicia, lo que es correcto, como estamos comentando, hermanos, ¿no? Hacerlo con mucho amor y para Dios, no para que nos miren las personas, los hermanos. El holocausto u ofrenda, dice, no, del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, cuando la motivación, el objetivo, la mira, hermanos, es correcta, que uno estaba mirando en ese caso, en ese tiempo, de que realmente está representando al Mesías, al Salvador que tenía que venir, y así en esa dirección, entonces eso es agradable pues para Dios. Cuando vamos el sábado buscando a nuestro Dios para adorar, alabar al Señor, cuando devolvemos nuestros diezmos y ofrendas también porque reconocemos que Dios es el que nos ha dado y lo adoramos así, obedeciendo a Dios, eso es agradable a Dios, pues, ¿no? Y no con otra motivación, ¿no? Como estamos leyendo. Justo en Éxodo 20, 24, Dios dice, ¿no? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es orden de Dios, pues todas cosas que tenía que hacerse, esos sacrificios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había un objetivo, ¿no? De que todos esos animalitos representan pues a Jesús, ¿no? Entonces, en la mente debía haber ese objetivo, pues, ¿no? En ese tiempo para ellos, ¿no? Y no Hermanito, desviarse, ¿no? Con esa de la monte. Sí, sí, hermano, participen. en, en Segunda de Reyes, en 18, 1 al 4 dice lo siguiente. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neusam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque guió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová. Prescribió a Moisés, que Jehová prescribió a Moisés. Bueno, dice muchas cosas más. Lo que vemos acá, lo bonito es de este rey, ¿no? Hizo lo recto ante Jehová, echó por tierra lo que los israelitas estaban adorando, prendiendo, podemos decir en nuestro tiempo, velas, ahí ofreciendo sahumerios allá en los cerros, lo que Dios nunca había ordenado. Entonces, limpiar, corregir, hacer la voluntad de Dios, en eso se agrada a Dios. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues ahí está en la palabra de Dios eso. Vamos a continuar, hermanos, leyendo lo que dice la lección de escuela sabática. Dice, al igual que los profetas, hermanos, los salmistas, estamos leyendo a los salmistas, hermanos, inspirados por Dios, ellos, los salmistas, también, pues como los profetas, denuncian diversos abusos en la adoración, hermanos. Su principal argumento en estos versículos no es la aversión del Señor por los sacrificios y las fiestas de Israel, sino las razones de esa repugnancia, hermanos, o sea, de lo que no se agrada, no se deleita, hermanos, del Señor. Dice aquí es la fatal distancia entre la adoración y la espiritualidad. O sea que uno va a adorar, pero resentido sin haberse perdonado, uno va a adorar ahí, porque ustedes saben que el Señor Jesús dice, si traes tu ofrenda, ya dejas la ofrenda, anda, pues arregla con tu prójimo, ¿no?
y después regresas, ya, regresas, recién regresas y te vas a recibir tu ofrenda. No quiere Dios que vayamos así a la iglesia, ahí peleados con nuestro vecino, no sé, resentidos, odiando y así, vamos, ¿no? No, 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 hermanos, está diciendo, primero regresa, anda, corre, arregla, te has peleado con tu esposa o con tus hijos, anda, perdónate, anda, corre, y recién regresas, ¿no? Para que yo te reciba tu ofrenda, ¿no? Entonces, ese es el problema, dice, la fatal distancia entre la adoración y la espiritualidad. O sea que está mal la espiritualidad. ¿Y cómo vamos a ir a adorar así, hermanos? Hay que arreglar antes, ¿no? Dios no está reprendiendo a su pueblo por los sacrificios y los holocaustos, sino por su maldad, hermanos, y los actos de injusticia que habían cometido en su vida personal, pues, ¿no? Como dice los Salmos 50, que creo que hemos leído ya. Bueno, dice, los salmos, hermanos, no predican en contra del sacrificio ni la adoración, no, porque Dios lo ha ordenado, pues no, sino en contra, dice, el sacrificio vano. O sea, ¿qué quiere decir? Pues no, es cómo se nos ocurre llevar, digamos, una ofrenda. No, esa ofrenda es vano si lo estamos haciendo de repente, no, realmente no. Eh, por amor a nuestro Dios, sino simplemente por cumplir. Es como que uno pone, digamos, una moneda, digamos, que no sirve, pues que es falso la moneda, o un billete que ya no es falso también, entregas ahí, ¿no? Entonces está mal, pues eso, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué le estamos llevándole a Dios? Pues no, hermanos. No, no estamos realmente, pues, o sea, en una relación real, no, no estamos creyendo como debe ser en Dios. Bueno, si no, dice, está molesto no el Señor contra el sacrificio vano y la adoración vacía también, ¿no? Demostrada en la injusticia de estos adoradores, pues, hermano. Cuando se quiebra la unidad entre la expresión externa de la adoración y la correcta motivación interna para adorar, hermanos, los rituales suelen ser más importantes en sí mismo que la experiencia real de acercarse a Dios. Eso, hermanos, ¿no? Que a veces más preocupados estamos en las formas, en los rituales y no en adorar realmente pues a Dios, hermanos. Ese es un problema grave, hermanos, grave, ¿no? Es decir, las formas de culto se convierten pues, hermanos, en un fin en sí mismas, en contraposición al Dios al que se supone que esos rituales señalan y revelan, pues, hermanos. Lee Juan 4, 23 y 24, dice, ¿no? A ver, no sé, aquí voy a tener que abrir aquí mi lección. Juan dice 23 y 24. Dice así, mas ahora viene, dice, ¿no? Y ahora es, dice, mas la hora viene, dice, estoy leyendo. A ver, mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice así. Eso es lo que busca Dios, verdaderos adoradores. ¿Cómo? Que adoremos en espíritu y en verdad, pues hermano. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto es lo que dijo, ¿no? A la mujer samaritana, le dijo eso, ¿no? Porque ella decía, ah, Señor, allá los samaritanos tenemos un lugar, ahí pues es lo que decimos, ahí hay que ir. Y los judíos dicen que hay que ir allá a Jerusalén, y el Señor Jesús dice, no, no es allí o acá, no lugar, no. Lo que busca es verdaderos adoradores. A veces uno por formalismo piensa que por ir allá al templo de Jerusalén, así, o sea, Hoy en día también podemos decir, por ir a la iglesia vamos a adorar eso. ¿Y qué tal uno que me pregunta es, ahí dice el verdadero adorador puede adorar en donde sea, no solo en la iglesia? claro, en todo sitio, pero eso no quiere decir que no vayamos a la iglesia. El problema es la motivación con la cual va a la iglesia, renegando por cumplir o por mirar a los hermanos. Eso está mal. De ir a la iglesia
hay que ir a la iglesia, no porque es un mandato de Dios. El problema es de que la motivación con la cual va, con ese espíritu con el cual va, no es el correcto. Eso es lo que desagrada. Es como que uno va a ir, digamos, a tu cumpleaños, digamos, invitas ahí a la comida, pero viene a renegar, a discutir, o sea, con una motivación, ¿no? De comer tranquilo, feliz, ahí, ¿no? Entre todos, ¿no? Sino con una motivación mala, ¿no? Mejor no, no hubiese venido, uno dice, pues no, entonces así Dios se desagrada. ¿Para qué vienen aquí a la iglesia, no? Para discutir, para estar criticándose, para estar ahí mirándose unos a otros. Entonces está pues desagradado, ¿no? En los días sábados cuando sucede eso. Por eso dice, estoy harto, ya estoy cansado de vuestros sábados, dice. ¿Por qué? Porque la motivación, Dios ha ordenado que el sábado estemos reunidos en familia, alegres, contentos, adorando a Dios. Ese es lo correcto, ¿no? Entonces, eso hay que entender, hermanos, ¿no? Hermano, Entonces, hermano, sí, sí, a hermano, sí. veces, a veces hay personas que van con su perrito a la iglesia, lo tienen ahí, entonces más está tomando atención al perrito atención a lo que se predica, lo que se toma atención, lo que reprende, lo que corrige. Todas esas cositas hay que tener en mente y Dios lo entiende todo, pues Dios lo conoce, lee la mente, todo eso, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, en la práctica nosotros al ir a la iglesia tenemos que pensar, ¿no? Más o menos la idea es esta, ¿no? Señor, voy a ir al encuentro contigo ahí en el templo, ahí quiero, nos vamos a reunir. Señor, está bien que me ponga este ternito o este pantaloncito, este zapatito. Señor, está bien esto, estito está bien, o sea, conversar con Dios, decir, no, para tu gusto, Señor, está bien, esta corbatilla me voy a poner. ¿Te parece bien, Señor? O sea, vas con la motivación correcta. Señor, mira, en las semanas bendecido y ahora de a ti te pertenece la décima parte. Entonces, ahora la familia vamos a dar a Dios lo que Dios nos ha dado y así llevando tu ofrendita uno va así. Esa es la motivación correcta, pues se nos está haciendo ante Dios, adorar a Dios, ¿no? Así, ¿no? No uno ir así común por cumplir nada más, ¿no? Bueno. Voy a continuar. Dice, ¿qué quiere decir Jesús aquí que encaja exactamente con lo que advierten los salmos de hoy? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Juan 14. Así aquí estaba el texto, no, yo pensé que no estaba. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahí está, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice, ¿no? En espíritu y en verdad. Hermanos, los sacrificios por sí solos no bastan, hermanos, ¿no? ¿De qué sirven estos sacrificios si el corazón de quienes los ofrecían no estaba lleno de arrepentimiento? Es lo que estamos comentando. No estaban llenos de fe los que llevaban, ¿no? Y no estaban llenos de dolor por el pecado, ¿no? Únicamente si iban acompañados de arrepentimiento y acción de gracias sinceros, podían pues los sacrificios de becerros agradar a Dios como sacrificios de justicia, como dice pues ahí en Salmo 51, 19, ¿no? Y también en el Salmo 50, 14, si queremos lo podemos leer también, hermanos, ahí, que dice ahí 51, 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, dice, ¿no? El holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar y dice, y dio cuenta a Saúl diciendo, ¿no? Diciéndole, David ha venido a la casa de Melech. Bueno, en el Salmo 50, 14, ahí dice así, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, como ya lo hemos leído, hermanos. Jesús, hermanos, citando a Isaías, lo expresó así. Mira, a través de Isaías, hermanos, ¿qué nos dice Dios? Este pueblo me honra con los labios. ¿Qué les parece, hermanos? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué les parece, hermanos?
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué bonito, ¿no? Uno puede cantar, ah, qué bonito, qué canción bonita, pero el corazón está lejos, pues, de Dios. Pero bonito estás cantando, pues, ¿no? Pero entonces, eso es algo desagradable, pues, algo desagradable, ¿no? Este pueblo me honra con los labios. A eso se le llama, pues, hipocresía. Eso es lo que decía el Señor, denunciaba a su propio pueblo, ¿no? Israel, ¿no? Hipócritas. Reflexión nomás, ¿cómo será que el corazón está lejos? ¿Cómo será eso? ¿Cómo qué, por ejemplo, podría ser estar lejos de Dios, o sea, con el corazón? Bueno, hermanos, miren, dice que los Hermano, israelitas, hermano, hermano Celso, termino esta idea, ¿no? Los israelitas, dice, entendían claramente, sabían que Jesús era el Mesías, sabían todos. Los judíos, los líderes ahí, todos de ahí, ¿no? Conocían los sacerdotes, todos sabían, se daban cuenta que Jesús era el Mesías. Sabían ellos, pero ¿por qué no han creído así públicamente? Eso es lo que pasa, hermanos, ¿no? O sea, que ese, ¿cómo dirías? Tú sabes lo que es correcto, tú sabes que no debe ser esto, pero ¿por qué lo haces, pues? ¿Por qué lo haces? ¿No? ¿Por qué uno lo hace? Tú sabes que debes ir temprano a la iglesia porque está haciendo el encuentro con Dios, pero no lo haces, pues, ¿por qué no lo haces? Entonces, ahí, hermanos, vemos, ¿no? Que es el capricho, no sé, el orgullo, la terquedad del ser humano, se muestra su yo, el que quiere hacer lo que quiere hacer, no es humilde, ¿no? No. Entiende todo, correcto. Ahora también, ¿no? Entendemos lo que estamos estudiando. Pero si no lo llevamos a la práctica, ¿por qué no lo llevamos a la práctica, pues, hermano? Por como que nosotros somos los que mandamos y no Dios en nuestra vida, ¿no? Bueno, sí, hermano Celso, querías preguntarte. como dice, espiritualmente se llega a Dios porque Dios es espíritu. Ahora, el hermano Raúl pregunta en qué consiste eso, ¿no? A veces uno se concentra en sí mismo, pero no se concentra en Dios. Ahí está la cosa. Ahora, ¿por qué va tarde? ¿Por qué no va temprano? ¿Por qué? Porque no está en sus cosas que hacer en la casa y tiene que llegar tarde a la iglesia, pero eso no es una adoración correcta, sino concentrado en sí mismo, ¿no? En las cosas de uno mismo, del Dios. Ahí está la cosa, la diferencia, hermano, gracias. Sí, pues, hermanos, en realidad el trabajo para este material que tenemos, lo que una persona tiene, ¿no? Por ejemplo, un profesor para ir, ¿no? A trabajar, tiene que marcar, ahora es digital, ¿no? Tu huella digital, tienes que apretar el botón a la hora que estás llegando, ¿no? En la puerta presionas tu dedo y si te pasaste, hermanos, los minutos, ya te ponen pues tardanza. Y si pasó de repente 10 o 15 minutos, ya te falta y es falta. Así que tú vas, tal vez no por esa necesidad, esa obligación, el pan material, tienes que ir corriendo por acá, alistar todo, prever todas esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo vamos nosotros pues a la iglesia, hermanos? ¿Cómo estamos yendo, no? Entonces, ahí es la motivación, ¿cómo es, no? La motivación. Bueno, eso es un asunto personal, no es que estemos criticando a un hermano u otro hermano. Cada uno tenemos que reflexionar cómo está nuestra vida, ¿no? Nuestra relación con Dios. Los problemas, dice que veían los salmistas, eran los mismos que Jesús les planteó a algunos, especialmente a los dirigentes durante su ministerio terrenal. ¿Cómo podemos asegurarnos, hermanos, de que nosotros, como adventistas, hermanos, con toda la luz y Yo el creo, hermano, conocimiento que poseemos, justo eso lo que he hecho, esa preguntita, es con la llanta y matar para, no para que nos vea Dios. Hacemos todo para que nos mire nuestra, o sea, la gente, ¿no? El próximo, para que hablamos para que nos vea la gente, porque estamos concentrados en eso, pero no estamos concentrados qué está pensando Dios de mí, qué cosa estoy haciendo bien o no delante de Dios, no nos concentramos en eso, hermano. Eso yo pienso así de esa manera, hermano, no sé si de repente está estoy bien, hermano. equivocado.
No, no, es correcto, eso es lo que estamos leyendo, hermanos. Lo que tú estás repitiendo es el texto bíblico, ¿no? De labios nada más me están alabando, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Runa kawana yampaj, ¿no? O sea, para que miren nada más la gente, de repente uno hace, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, acá finalmente ya creo que es la última parte, la última pregunta. ¿Cómo podemos, pues, asegurarnos entonces de que nosotros, como adventistas, hermanos del séptimo día, con toda la luz y el conocimiento que poseemos, hermanos, no caigamos pues en la trampa de pensar que es suficiente solo con conocer la verdad y seguir los rituales de la verdad, hermanos? Pero la pregunta era, cómo asegurarnos, ¿no?, de que nosotros no estemos cayendo en lo mismo que lo que nos está mostrando la palabra de Dios en el tiempo, ¿no? Allá con el pueblo de Dios, tiempo pasado. No vaya a ser que estemos repitiendo lo mismo. ¿Y cómo nos aseguramos de no estar así en lo mismo? ¿Alguien quiere responder para terminar, hermanos? De otra manera, hermanos, reflexionemos en eso y voy a pedir a nuestra hermana Mónica, si está con nosotros, por favor, hermanita, despídanos con la oración. Amén, hermanito. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Dios mío, agradecemos sus bendiciones, mi Señor. Agradecemos su Santo Espíritu acompañándonos a esta hora, mi Dios, y reprendiendo también a nuestros corazones, Señor. Muchas veces pensamos estar cerca de usted, pensamos que hacemos lo que le agrada a mi Señor Santo, pero nuestro corazón está lejos, Señor. Te queremos suplicar a esta hora, mi Señor, que usted nos perdone, Padre bendito. Si hemos sido soberbios, si hemos pensado de que por nuestras fuerzas, mi Señor, te agradamos. Padre bendito, tú hiciste todo por cada uno de nosotros. Pusiste hasta las buenas obras, mi Señor, que a veces pensamos que por obras podemos agradarte. Mi Señor, ayúdanos, Señor, a andar en tu espíritu. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Santo. Llénanos de ti, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, y pon ese deseo en nuestro anhelo, en el corazón, mi Señor, porque tú das el querer como el hacer, Padre bendito. Mi Señor, ten misericordia de tus hijos que estamos aquí, Padre bendito. Ayúdanos, mi Señor, a hacer lo bueno delante de tus ojos, te lo suplicamos, mi Señor. Ayúdanos a hacer luz para otros también, mi Señor. Que ellos te vean a ti por medio nuestro, mi Señor. Padre Santo, no somos buenos, no somos justos, pero podemos serlo o podemos, al menos, mi Señor, eh, estar limpios delante de tu presencia, gracias a lo que ya hiciste tú mismo por cada uno de nosotros. Señor, no merecemos nada, te suplicamos que nos acompañes a esta hora y por sobre todo, mi Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Lo suplicamos en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana.